Bienvenidos, tanto los que estáis aquí como los que nos estáis siguiendo online desde tantos países del mundo. Comenzamos un ciclo precioso, dedicado a las grandes civilizaciones de Mesopotamia. Y nos acercaremos ahora a los sumerios, donde todo empezó, a quienes tantas cosas debemos, como enseguida podremos recordar, y que tan extraordinaria influencia tuvieron en la humanidad, y tantas maravillas nos han dejado. Y lo haremos de la mano de Eva Tobalina, brillante profesora de Historia Antigua y extraordinaria comunicadora. Muchas gracias por estar con nosotros, Eva, y tienes la palabra. Muchas gracias, José Alipio. Pues comenzamos con este nuevo curso, cambiamos de valle, nos vamos del Valle del Nilo al Valle del Tigris y el Éufrates, nos vamos de Egipto a Mesopotamia y comenzamos este curso que estará integrado por 4 sesiones, las 2 primeras dedicadas a la civilización sumeria, la primera de las grandes civilizaciones de Mesopotamia, de la que vamos a empezar a hablar hoy, la tercera sesión estará dedicada a los asirios y la cuarta sesión estará dedicada a la cultura, a la civilización, al mundo babilonio. Como es bien sabido, creo yo, se considera que nuestra civilización, los primeros grandes estados, las primeras grandes construcciones políticas, la escritura, las primeras herramientas administrativas, las primeras sociedades complejas, surgieron en un amplio territorio en forma de media luna, al que damos el sugerente nombre del creciente fértil, en el cuarto milenio antes de Cristo, formado por el valle del Tigris y el Éufrates, por el valle de Mesopotamia, las tierras de Siria y de Palestina, que no deben olvidarse nunca en esta ecuación, y el valle del Nilo. Y en justicia, y es cierto, se suele decir que los 2 primeros grandes núcleos de civilización de la historia de la humanidad fueron la civilización egipcia en el Valle del Nilo y las sucesivas civilizaciones mesopotámicas en el Valle de Mesopotamia, en el Valle del Tigris y el Éufrates. Y efectivamente ambos territorios comenzaron a desarrollarse prácticamente a la vez a lo largo del cuarto milenio antes de Cristo, y ambos territorios son responsables de extraordinarias aportaciones culturales a la historia de la humanidad. Sin embargo, a mí, además de hablar de las relaciones entre Mesopotamia y el Valle del Nilo, me gustaría fijarme ahora en las diferencias, porque aunque ambos territorios forman parte del creciente fértil y efectivamente, aunque en ambos territorios podemos decir de forma amplia que surgió la civilización, el Valle del Nilo y el Valle del Tigris y el Éufrates son 2 territorios muy diferentes y, desde luego, buena prueba de ello nos la dan sus monumentos. Como vimos en el curso dedicado a Egipto, pero no hace falta, todos ustedes conocen de sobra o están familiarizados con muchos monumentos egipcios. En Egipto tenemos unas construcciones de piedra que forman todavía el complejo arqueológico más espectacular del mundo. Mientras que cuando uno piensa en ciudades, construcciones o edificios asociados a las culturas mesopotámicas, pues a uno le cuesta un poco en la cabeza hacerse una idea de las ruinas de Babilonia o de las ruinas de Ur o de los vestigios de Uruk. Y eso es porque, como les he comentado, en realidad el Valle del Nilo y el Valle del Tigris y el Éufrates eran 2 lugares muy diferentes. Estamos en los albores de la civilización y cuanto más temprano nos encontramos en la historia, más condiciona la geografía a sus protagonistas. En el Valle del Nilo tenemos un río que se desborda de forma pacífica, que deja todas sus orillas inundadas de un limo negro tremendamente fértil,
que es facilísimamente navegable, que articula de forma perfecta todo el país. En el Valle del Nilo tenemos también inmensas canteras de piedra que permiten construcciones tan espectaculares y tan tempranas como las pirámides de Giza. Sin embargo, en el Valle de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates son dos ríos que efectivamente proporcionan gran cantidad de agua dulce, pero son dos ríos tremendamente violentos, que experimentan enormes crecidas, además de forma muy inesperada, que cuando se desbordan de forma tremendamente violenta tienden a destruir lo que tienen alrededor. Además, el Valle del Tigris y el Éufrates es una enorme extensión llana donde apenas hay montañas y donde no hay materia prima para construir, no hay piedra para levantar edificios, de tal manera que los protagonistas de las civilizaciones mesopotámicas, los sumerios, los acadios, los asirios, los babilonios, se acostumbraron desde muy pronto a construir en ladrillos de arcilla que dejaban cocer al sol. Esos ladrillos de arcilla les permitían construir de forma muy barata monumentos y ciudades absolutamente espectaculares, pero a medida que iban pasando las crecidas de los ríos, a medida que se iba produciendo la erosión de esos elementos, esas espectaculares construcciones que levantaron los mesopotámicos y que estaban a la altura de los grandes edificios egipcios han quedado convertidos en los célebres tel, en las célebres montañas de escombros y detritos que salpican aquí y allá todo el paisaje del actual Irak. Así que, además de que el Tigris y el Éufrates no daban ni remotamente tantas facilidades a la civilización como daba el río Nilo, además, estos ríos no eran ni tan fácilmente navegables como el Nilo, ni permitían articular todo el valle de la forma en la que lo permitía el río Nilo. Por eso, mientras en Egipto el Nilo permitió a los egipcios construir muy pronto un estado unificado, uniendo el delta y el valle, una construcción política que con sus más y sus menos duró 3000 años, Mesopotamia se distinguió precisamente por lo contrario, por el surgimiento de pequeñas ciudades-estado, de pequeñas construcciones políticas, por la dificultad para crear en toda Mesopotamia un estado articulado y por la permanente fragmentación política de las distintas construcciones de los distintos reinos que fueron surgiendo en Mesopotamia. Dicho eso, deben saber que hay quien ha dicho que mientras en el Nilo o en Egipto la civilización surge gracias al río, en Mesopotamia la civilización surge precisamente para enfrentarse al Tigris y el Éufrates. Lo cierto es que a partir más o menos del cuarto milenio antes de Cristo, en Mesopotamia, gracias a la introducción de una serie de novedades técnicas, en este momento se está produciendo el paso del neolítico al calcolítico, la edad de cobre. En este momento está comenzando la edad de los metales, que permite primero fabricar herramientas de cobre mucho más eficaces que las herramientas de piedra o de hueso que se usaban en el neolítico, que permite después, ya en el tercer milenio antes de Cristo, cuando llegue la edad de bronce, fabricar herramientas de bronce todavía más eficaces, duras y resistentes que las herramientas de cobre, junto con la introducción del arado de tracción animal y el dominio de los regadíos, permitió a los habitantes de Mesopotamia el coger el agua del Tigris y el Éufrates, que sí proporcionaban grandes cantidades de agua dulce, empezar a excavar gigantescos canales de regadío gracias al uso de herramientas de cobre y luego de herramientas de bronce, y esos enormes canales de regadío permitieron fertilizar grandes extensiones de tierra alejadas de los ríos
que por primera vez pudieron producir los excedentes suficientes como para sustentar una civilización, como para sustentar un estado complejo. Aquí vemos, por ejemplo, la ciudad de Nippur, una de las ciudades sumerias que tuvo un sistema de regadíos más complejo, con canales que podían tener más de 100 kilómetros de longitud y que servían para llevar grandes cantidades de agua a tierra adentro, de los que surgía una miríada de redes de pequeños regadíos para irrigar todo el territorio. Aquí tenemos, como les digo, estos grandes canales que salían del Éufrates y que permitían irrigar todo el territorio alrededor de la ciudad, y no por casualidad, uno de los mapas más antiguos que conservamos, una de las primeras representaciones del territorio de una ciudad, proviene de Mesopotamia, es una tablilla con un mapa de Nippur, es esta tablilla que ven ustedes aquí, y la tablilla está completamente protagonizada no por las calles, por los templos, por los palacios, sino por los canales de regadío que alimentaban los campos que rodeaban la ciudad. Esto que ven ustedes aquí son los grandes canales que, llevando agua del Éufrates, permitían irrigar los campos de Nippur, mientras que lo que ven rodeado con un circulito son las distintas aldeas o las distintas ciudades que permitían irrigar esos canales. Pues bien, gracias al desarrollo de estas herramientas, las herramientas de cobre, luego de bronce, el arado de tracción animal, tirado preferentemente por bueyes, y el uso extensivo de los regadíos, poco a poco, en el extremo meridional de Mesopotamia, en el extremo meridional de lo que hoy es Irak, a lo largo del cuarto milenio antes de Cristo, comenzaron a surgir las primeras ciudades. Siempre viene bien hacer paralelismos para darnos cuenta del avance de una civilización. En la península ibérica no habría ciudades hasta el siglo IX a.C., cuando los fenicios fundaron Gadir, la actual Cádiz, que stricto sensu ni siquiera estaba en la península ibérica, sino en una isla enfrente de la desembocadura del Guadalete. Mientras que en el valle del Mesopotamia, este aprovechamiento de los recursos de los ríos permitió que las primeras ciudades surgieran 3000 años antes, cuando nosotros seguíamos en el Neolítico, en este territorio, y gracias a estos primeros grandes aglomeramientos urbanos de Kish, Nippur, Lagash, Uruk, Eridu y Ur, las primeras grandes ciudades sumerias y una de las ciudades o unas de las ciudades más antiguas de todo el mundo. Una de las cosas que llama la atención de las civilizaciones que surgieron en Mesopotamia, además de que fue muy difícil crear estados unificados y se tendía a construir reinos muy pequeños, es que parece que la civilización fue de sur a norte. En Mesopotamia, el desarrollo de los primeros estados de la primera civilización comienza con los sumerios en el extremo meridional, continúa con los acadios, que ocupaban la cuenca central del río Tigris y del río Éufrates, y culmina con los asirios, que ocupaban la cuenca alta, en la zona pues cercana al nacimiento de los ríos Tigris y Éufrates. Y esta circunstancia se ha unido al hecho de que además la cuenca baja de Mesopotamia, el lugar en torno al cual surgieron las ciudades sumerias, ha cambiado bastante desde el momento en el que empezó a nacer allí una civilización. Y es que esta zona terminal de lo que hoy es el valle de Mesopotamia, donde se une al Golfo Pérsico, esta zona que tienen marcado en el mapa con un círculo negro, sabemos que hace 7000 años tenía una apariencia completamente distinta.
Sabemos que hace 7000 años el Golfo Pérsico penetraba profundamente en el valle de Mesopotamia. Sabemos que el enclave donde están Ur o Uruk, dos de las grandes ciudades sumerias, estaba entonces prácticamente al lado del mar, eran prácticamente ciudades costeras, además de ciudades fluviales, pero que en torno al año 5000 a.C., fruto de las grandes inundaciones, de los grandes aluviones del Tigris y del Éufrates, toda esa zona terminal del valle de Mesopotamia comenzó a colmatarse, comenzó a llenarse de tierra, y estas ciudades sumerias acabaron a cientos de kilómetros de distancia de la costa marina. Esta circunstancia, el hecho de que cuando las cosas empezaron a desarrollarse allí, en realidad estaban muy cerca del mar, y el hecho de que antiguas leyendas mesopotámicas digan que los sumerios descendían de un dios, de un rey fundador, que había salido del mar y que era medio hombre, medio pez, han hecho a algunos investigadores preguntarse si este cambio orográfico que tuvo que ver en la desembocadura del Tigris y el Éufrates, justo en los albores de la civilización sumeria, pudiera tener algo que ver con el desarrollo de esta cultura. Y es que todo lo que tiene que ver con el nacimiento y el origen de los sumerios presenta para los historiadores un curiosísimo enigma. Miren, nosotros los llamamos sumerios y llamamos a su tierra, desde Kish hasta Ur y Uruk, la tierra de Sumer, porque era así como les llamaban sus vecinos, los acadios, los antepasados de lo que luego serían los babilonios, que ocupaban, como ven, la cuenca media del Tigris y el Éufrates. Asimismo, los sumerios no se llamaban sumerios. Ellos daban a su territorio el nombre de Kengir, la tierra de los señores, y asimismo se denominaban los hombres de cabeza negra. Una cosa curiosa, porque la inmensa mayoría de los habitantes de ese territorio, sumerios incluidos, pues desde luego era y es de cabello moreno. El hecho de que los acadios dieran a los sumerios ese nombre, el nombre de sumerios, y que los consideraran diferentes a ellos, ya nos revela que para los habitantes de la cuenca media de Mesopotamia, de lo que luego sería la región de Babilonia, los sumerios ya eran considerados gentes distintas a ellos, gentes diferentes, y desde luego tenían motivos. Gracias al desciframiento de la escritura cuneiforme y al hallazgo de grandes cantidades de tablillas sumerias, hoy sabemos que los sumerios hablaban una lengua completamente diferente a la de todos sus vecinos. Mientras que en el valle de Mesopotamia, en todo este territorio, se hablaban lenguas semitas, en el valle de Mesopotamia, en la zona de Siria, en toda Palestina, en la península arábiga, se hablaba un nutrido grupo de lenguas semitas, y en lo que hoy son los zagros y las mesetas iranias se establecieron indoeuropeos que hablaban lenguas indoeuropeas, y en las mesetas de la Transcaucasia, en las mesetas armenias, también hablaban lenguas indoeuropeas. Sin embargo, los sumerios, estas gentes que descendían de un hombre pez surgido del mar, hablaban una lengua propia que no es semita ni está emparentada con las lenguas semitas, y tampoco es indoeuropea ni está emparentada con las lenguas indoeuropeas. Y es tremendamente extraño encontrar a un pueblo rodeado de otro montón de pueblos que habla un idioma que no tiene nada que ver con las lenguas que hablan todos sus vecinos. Así que esta circunstancia de que los sumerios son diferentes, son especiales, tienen algo de particular que ya parece que percibían los acadios, desde luego es más que cierta. A este respecto deben saber
que los historiadores se han devanado los sesos tratando de explicar esta extraña anomalía lingüística. O bien los sumerios son los primitivos moradores de la cuenca baja de Mesopotamia y todos los demás llegaron más tarde, o bien los sumerios provienen de otro lugar y se asentaron en ese territorio provenientes, quién sabe, teniendo en cuenta que su fundador fue un hombre pez, de algún lugar al otro lado del Golfo Pérsico. Se ha dicho que los sumerios podían provenir del norte de África, que podían ser originarios de la India, porque se ha visto alguna relación entre el idioma sumerio y lenguas que se hablaban en el Valle del Indo, pero lo cierto es que lo importante con lo que se tienen que quedar es que el enigma sobre el origen y la proveniencia de los sumerios y el por qué hablaban un idioma completamente diferente al resto es algo que de momento la historia no ha podido resolver. Sí que tenemos algo más de información sobre cómo se fue desarrollando la civilización sumeria, que de alguna manera es asistir al origen de nuestra propia civilización. Sabemos que desde estos cambios desde estos cambios en la orografía de la región, en torno al año 5000 a.C., y durante unos 2000 años se va desarrollando lentamente la civilización en el territorio y lentamente van surgiendo las primeras ciudades. Estas primeras ciudades tienen también algunas de las jefaturas, algunos de los gobiernos más antiguos que tenemos documentados en la historia. Y es muy curioso porque estas primeras jefaturas, que surgen porque la productividad de las nuevas herramientas, los regadíos y los arados, permiten generar excedentes que permiten que estos jefes puedan vivir sin trabajar de los tributos que aportan los campesinos, estas primeras jefaturas se articulan en torno a dos instituciones que son el palacio y el templo. Y estas primeras jefaturas, estos primeros momentos en los que vemos surgir una incipiente organización política, usan un curioso sistema para convencer a la población de la conveniencia de aportar tributos a sus gobernantes. Los primeros jefes de las primeras ciudades sumerias convencieron a sus conciudadanos de que les entregaran sus tributos o justificaban que sus conciudadanos les entregaran sus tributos argumentando que habían sido los dioses quienes les habían colocado en esa posición. Concretamente, los sumerios contaban una leyenda que decía que originariamente el caos reinaba en el mundo. En la antigüedad hay dos maneras de explicar el origen de la vida sobre la tierra. La manera que tenían los sumerios o los egipcios, la forma más antigua que tenemos documentada, habla de un caos primigenio del que surgieron los dioses y en el que los dioses pusieron orden. La otra manera, que es la manera que desarrollan los hebreos, por ejemplo, habla al contrario de un Dios preexistente creador que es anterior a todo lo demás y que procede a crear el mundo. En el caso de los sumerios, como les digo, y al igual que los egipcios, ellos defendían más bien esta teoría de que en principio era el caos. Y era el caos porque las aguas dulces y las aguas saladas estaban mezcladas y no era posible que existiera vida sobre la tierra. Finalmente, el dios del agua, Ea, hizo que se impusieran las aguas saladas sobre las aguas dulces, pero estas aguas saladas comenzaron a engendrar monstruos. Estos monstruos asustaron al dios del cielo, que decidió enviar al dios de la tormenta, al terrible y violento dios Enlil, junto con la diosa de la fertilidad,
la seductora Inanna, para que pusieran orden sobre este caos creado por las aguas saladas. Y en este orden fueron el dios de la tormenta y la diosa de la fertilidad quienes determinaron que las ciudades debían gobernarse de la manera siguiente: que cada ciudad debía tener un dios protector que velara por su bienestar y que como intermediario entre este dios protector, entre los dioses y los hombres que vivían en la ciudad, debía actuar un rey, que por tanto había sido colocado en la localidad por deseo de los dioses y que en consecuencia protagonizaba un orden que, en tanto que deseado por la divinidad, debía ser acatado por todos e inmutable. De hecho, sabemos que los primeros gobernantes de estas primeras ciudades mesopotámicas eran a un tiempo reyes y sacerdotes, y que la institución del templo y del palacio estaban fusionadas, y que de gobernar la ciudad y de honrar a los dioses se encargaba la misma persona. Aquí tenemos, por ejemplo, una muy antigua, del cuarto milenio antes de Cristo, representación de un rey sumerio, y este personaje, vestido con este largo faldellín característico de los monarcas mesopotámicos, está a punto de penetrar en un templo que está marcado por estas dos grandes mazas o esta especie de dos grandes columnas colocadas en la tierra y que marcan, como les digo, la entrada a este lugar sagrado. Creo que se ve mejor en el calco que tienen a la derecha, y que sería, como les digo, un rey y al mismo tiempo sacerdote. En esta otra representación, que es un cuchillo procedente de Egipto, procedente de la ciudad de Abido, en el valle del Nilo, podemos ver a otro gobernante mesopotámico de esta época primigenia, por llamarlo de alguna manera, que está representado de un modo muy frecuente en Oriente Próximo y Medio, en el valle de Mesopotamia y en las mesetas iranias y en Siria, Palestina. Está representado como señor de las bestias, dominando a estos dos leones, uno en cada mano. Esta representación del monarca, no solo como soberano, sino como alguien imbuido por los dioses de poderes sobrenaturales que le permiten dominar a las bestias, es muy frecuente, como les digo, en este contexto, y revela esta doble condición del monarca como sacerdote y protegido de los dioses y al mismo tiempo gobernante civil. Hemos dicho que en este momento en el que los reyes son también sacerdotes y el templo y el palacio están fusionados, empezamos a asistir a la construcción de los primeros grandes templos en Mesopotamia. Y en Mesopotamia los templos tienen forma de pirámide escalonada y, como todos saben, reciben el apelativo de zigurat. Aquí tenemos los restos, este montón, este tel de ladrillos de arcilla cocidos al sol y que ya están en franca descomposición, del gran zigurat que se levantó en Uruk en honor de Anu, el dios del cielo. Una construcción cuyas partes más antiguas se remontan al año 4000 a.C., pero que ya en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo quedó adornado en la parte superior por una capilla, por una pequeña construcción que marcaría la forma canónica, una gran plataforma y una pequeña construcción cuadrada en la parte superior que acabarían adoptando todos los templos en Mesopotamia. Este que les he mostrado, el zigurat en honor del dios del cielo de Uruk, es uno de los más antiguos. Este que tienen aquí, el gran zigurat en honor de la luna, que fue construido, del dios de la luna, que es masculino en Mesopotamia, que fue construido ya a finales del tercer milenio antes de Cristo, el gran zigurat de Ur, es probablemente el más conservado y el más espectacular de todos.
Bien, les he dicho que el gobierno de las ciudades se centralizaba en estos lugares, en los templos, que a veces eran también palacios, igual que los reyes solían ser sumos sacerdotes. Pero debemos tener en cuenta que el zigurat solo es una parte muy, muy pequeña de la estructura del templo. El zigurat, la pirámide escalonada, es un lugar, además, al que no se permite entrar a los fieles y al que solo pueden acceder los más importantes entre los miembros del clero. Y es que el zigurat, tal y como lo concebían los mesopotámicos, en este caso concreto, pues los sumerios, no es un lugar para que los hombres adoremos a los dioses, sino que es un lugar para que los dioses puedan visitar a los hombres. Los zigurats se construyen altos, con varios pisos escalonados, y se coloca una capilla en lo alto que no está ahí para que nosotros, simples mortales, celebremos ritos, sino que está ahí cerca del cielo, lo más cerca que podamos llegar del cielo, para que los dioses, cuando desciendan de su morada, puedan descansar en un edificio en la tierra. Así que, como les digo, el acceso al interior del zigurat normalmente estaba vedado a todo el mundo, y en concreto el acceso a la capilla en la que se creía que realmente los dioses la visitaban y donde realmente los dioses dormían y comían, el acceso a la capilla estaba restringido solo a los más fieles, pues los zigurat eran la unión entre la tierra y el cielo, y el punto de la tierra más cercano a la morada de los dioses. ¿Dónde se llevaban a cabo, pues, todas las labores administrativas que necesitaba la gestión de una de estas ciudades mesopotámicas? Donde estaban los almacenes, los archivos, los lugares para los escribas, donde se almacenaba la documentación. Bien, pues alrededor de los zigurats existían enormes complejos que ocupaban una parte importante de la extensión de las ciudades, y en estos complejos es donde se llevaban a cabo todas estas labores de gobierno y de administración. Naturalmente, para llevar a cabo estas tareas, para gobernar unas ciudades que cada vez son más grandes, más pobladas, más difíciles de gestionar, más articuladas, para dirigir un comercio que va desde el valle del Indo hasta Siria y el valle del Nilo en Egipto, los mesopotámicos tuvieron que desarrollar muy pronto herramientas administrativas. Inventaron, por ejemplo, el arte de la glíptica, el arte de los cilindros sello. Cada funcionario o cada mercader o cada monarca poseía un cilindro con un diseño propio y particular, individual, que podía emplear como firma en cualquier documento oficial, puesto que los documentos oficiales o los documentos se escribían en tablillas de arcilla húmeda sobre las que se aplicaban los cilindros sellos y que dejaban este rastro, este relieve, que, como les digo, era privativo, identificativo de su dueño y de la persona que había mandado tallar el cilindro sello. Esto permite crear firmas individualizadas, permite que los funcionarios se puedan hacer responsables de los documentos que emiten, permiten que los mercaderes puedan marcar sus productos o que los reyes puedan sellar los acuerdos, pero naturalmente nada de esto tiene sentido si no contamos con la herramienta administrativa por excelencia, con la mejor herramienta con la que contamos para gestionar, que es la escritura. Y es que, de momento, los testimonios más antiguos que tenemos de escritura, el primer lugar donde documentamos el uso de un sistema escrito para transmitir información es efectivamente en las ciudades sumerias, a finales, en los últimos siglos del cuarto milenio antes de Cristo. Así que, de momento,
tenemos que conceder a los sumerios el privilegio de haber inventado la escritura y de haber sido los primeros en escribir en la historia de la humanidad. Esta escritura sumeria, como ven en la diapositiva, originariamente tiene un carácter ideográfico, originariamente servía, al menos eso son las tablillas más antiguas que hemos encontrado, originariamente servía para contar, servía para llevar la cuenta de los bienes que se almacenaban en el palacio-templo, y en ese sentido, pues los primeros documentos que tenemos de escritura sumeria son representaciones de ovejas o de vacas innumerables para contarlas, pero con el paso del tiempo, como ven en este pequeño esquemita, de esa pequeña escritura de carácter ideográfico, donde cada signo representaba un objeto o una idea, fuimos pasando a un tipo de escritura donde los signos ya se escriben o se diseñan de forma completamente esquemática. Nadie podría ver aquí 3 peces y díganme si ustedes reconocen aquí una cabeza o un pan. Y además de representarse de forma esquemática, cada signo es una sílaba. Así que la escritura sumeria, como también la egipcia, es un tipo de escritura silábico-ideográfica, en la que cada signo cuneiforme, como los que ven en esta tablilla sumeria, representa o bien una sílaba, o bien un objeto o una palabra, o bien una idea. Y como se pueden imaginar, pues no resulta nada fácil de traducir. Como los sumerios fueron los primeros en escribir, fueron también los primeros en entrar en la historia. Nos referimos a la prehistoria como el periodo de la historia de la humanidad en el que no había testimonios escritos. Y todas nuestras informaciones dependen exclusivamente de la arqueología, de la interpretación de los restos materiales. Hablamos de historia en el momento en el que un pueblo comienza a dejar testimonios escritos y podemos averiguar cosas sobre él, no solo examinando sus restos materiales, sino también leyendo lo que este pueblo escribe. Así que los sumerios fueron los primeros en el mundo en salir de la prehistoria y entrar en la historia. Y cuando empezaron a escribir, a finales del 3er milenio antes de Cristo, en un soporte además tan barato y abundante en Mesopotamia como era la arcilla que dejaban cocer al sol, pues los sumerios empezaron a escribir y la verdad es que nos han dejado una enorme cantidad de testimonios escritos. Al ser los primeros en escribir y al dejarnos tantos testimonios escritos, se ha producido un fenómeno muy curioso. Hay un libro muy simpático que se publicó en el siglo pasado. Yo les he traído aquí pues, la que creo que es una de las ediciones más recientes en español, la de Alianza, por un personaje llamado Samuel Noah Kramer, que se titula La historia empieza en Sumer, que la verdad es que es un título precioso. Y tiene razón, como les acabo de decir, la historia empieza en Sumer. El caso es que Kramer, como efectivamente la mayor parte de los primeros testimonios que tenemos de un montón de cosas, la primera escuela, el primer nini, el primer niño que no estudia ni trabaja, el primer divorcio, el primer testimonio que tenemos de un montón de cosas es el testimonio que nos dejaron los sumerios, pues Noah Kramer dice, caramba, los sumerios lo inventaron todo. ¿No? La historia empieza en Sumer. Los sumerios inventaron las escuelas, inventaron los ninis, inventaron los niños, los hijos que tienen problemas con los padres, inventaron las discusiones conyugales y, hombre, no. Los sumerios han sido los primeros en contarnos todas esas cosas porque de ellos fueron los primeros en emplear la escritura que de momento sepamos, pero seguro que fenómenos similares se estaban dando en otros muchos lugares. Lo que pasa es que no tenemos testimonios escritos que nos lo cuenten, ¿no? Pero bueno, aún así, pues este libro no deja de ser simpático, traduce
a varias tablillas sumerias y pues eso, que comentan distintas circunstancias, sobre todo de la vida cotidiana de los sumerios, y bueno, pues si se topan con él en una biblioteca, la verdad es que es una lectura bastante entretenida. Noah Kramer, por ejemplo, dice que los sumerios pues, nos han dejado los primeros refranes de la historia de la humanidad, como si también los hubieran inventado ellos, ¿no? Y traducidos de tablillas sumerias, pues nos ha traído estas perlas de sabiduría. Al pobre le prestan dinero y preocupaciones. Todo el mundo siente simpatía por el hombre bien vestido. Mi mujer está en el templo, mi madre en la orilla del río. Yo estoy aquí, muriéndome de hambre. Entendemos que por un atribulado sumerio que estaba en su casa y no sabía cocinar. Para el placer, matrimonio. Pensando lo mejor, divorcio. Un corazón alegre, esto lo ha debido describir él mismo. Un corazón alegre, la novia. Un corazón afligido, el novio. La amistad dura un día, el parentesco dura siempre. Este, que es muy parecido a lo de la piel del oso antes de cazarlo, todavía no ha cazado a la zorra y ya le ha fabricado el collar. Me he escapado de un toro salvaje, este es el equivalente sumerio a caer de la sartén en las brasas, para encontrarme con la vaca salvaje. Tú puedes tener un amo, tú puedes tener un rey, pero a quien tienes que temer es al recaudador. Bien, les acabo de decir que en contra de lo que dice Kramer, tampoco podemos afirmar con certeza que caramba los sumerios inventaran todas estas cosas, como por ejemplo los refranes. Pero lo cierto es que sí que hay algunas cosas que parecen ser de origen sumerio y que han llegado hasta nosotros. Por ejemplo, además de desarrollar la escritura y de la glíptica, los sumerios en estas primeras ciudades, para poder gobernarlas, tuvieron que desarrollar también las primeras herramientas de cálculo. Y como todos ustedes saben, lo primero que todos todavía hoy empleamos para contar, pues son los dedos. Lo que pasa es que los dedos, pues la verdad es que nos dan una cantidad un poco limitada. Así que los sumerios, por lo visto, en lugar de contar los dedos, contaban las falanges. Y si ustedes se cuentan con el dedo gordo, que es la herramienta que utilizamos para contar, si ustedes se cuentan las falanges de los dedos, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así que esta manía que nadie entiende de contar los huevos por docenas y por media docenas y de usar un sistema sexagesimal en lugar de un sistema decimal que parece lo más lógico, 10 dedos tenemos en la mano, ¿por qué contamos de 6 en 6 y de 12 en 12? Si a ustedes esta pregunta alguna vez les ha atribulado y no les ha dejado dormir por la noche, pues sepan que les tienen que dar las gracias a los sumerios, porque a fuerza de contar con la mano fueron ellos los que desarrollaron este sistema de cálculo sexagesimal. Bien, durante estos periodos que hemos mencionado, el Obeid, Uruk, Hemdendnars, que son distintos yacimientos de la zona de Sumeria, de la cuenca baja del Tigris y el Éufrates, del sur de Mesopotamia, se fueron desarrollando estas primeras ciudades-estado, estas primeras construcciones políticas, pero es a partir del tercer milenio antes de Cristo, es a partir del 2900 antes de Cristo, cuando estas ciudades comienzan a articularse como auténticos estados y comienzan a mirar a su alrededor. Es muy curioso porque este cambio en Mesopotamia, este salto cuantitativo que experimentaron las ciudades-estado en torno al 3000, 2900 antes de Cristo, de pasar de ser de pequeñas ciudades-estado a convertirse en grandes reinos que empezaron a expandirse a su alrededor, los sumerios lo explicaban con un relato mítico.
Como ustedes saben, en un principio había existido el caos, los dioses habían puesto orden y habían enviado a los primeros reyes a la tierra para que gobernaran las ciudades. De igual modo, los dioses, también habían creado a los hombres, a los seres humanos, con la idea de que los seres humanos trabajaran para los dioses, porque efectivamente en el mundo sumerio esa era nuestra función, trabajar para el dios y entregar nuestros tributos al templo. Sin embargo, los seres humanos, a pesar de estar cargados con esta pesadez del trabajo, pues comenzaron a multiplicarse, comenzaron a fructificar y a extenderse por toda la tierra, y al cabo de un tiempo los seres humanos eran tan numerosos que hacían demasiado ruido. Y así es como lo cuenta el mito mesopotámico, hacían demasiado ruido. Este ruido molestaba muchísimo a los dioses, este alboroto les causaba pues un enorme descontento, y los dioses decidieron enviar a los hombres un gigantesco diluvio. Y es que sabemos que el mito del diluvio, con el que prácticamente arranca el libro del Génesis, con el que prácticamente arranca la Biblia, es un relato que tiene su origen en Mesopotamia. Y la versión más antigua del mito del diluvio es esta versión sumeria. En ella, como les digo, los dioses envían el diluvio para diezmar el número de los hombres porque les molesta su ruido. Y cuando finalmente las aguas cesan y cuando finalmente se retira el exceso de agua, permiten que unos pocos hombres puedan seguir viviendo y fructificando sobre la paz de la tierra, porque necesitan que los seres humanos sigan trabajando para los dioses. Pues bien, el mito sumerio nos cuenta que justo después del diluvio se decidió enviar a la tierra una nueva dinastía de reyes. Los reyes que antes habían enviado los dioses habían perecido en gran número a causa del diluvio, a causa de esta diezma que habían organizado los dioses mesopotámicos, y fue necesario enviar una nueva estirpe de reyes, una nueva dinastía, que llegó en primer lugar a la ciudad de Kish y volvió a gobernar las localidades sumerias. Pues bien, coincidiendo con la llegada de estos segundos reyes, coincidiendo con el tiempo después del diluvio, observamos clarísimos cambios en los monarcas sumerios. Observamos, por ejemplo, como ven en la diapositiva, comienza la era de las llamadas dinastías reales, que el poder se va secularizando. El poder de los reyes se va apartando del templo, se va apartando, se va separando del gobierno religioso de las ciudades. Los templos y los sacerdotes van teniendo cada vez más poder y los gobernantes laicos van acumulando cada vez más influencia. En las épocas anteriores se referían a los reyes como En, que significa señor, pero también rey sacerdote, y a partir del 2900 a.C. comenzamos a encontrarnos los Lugal, los reyes guerreros, y los Ensi, los gobernantes civiles de las ciudades. Aquí tienen, por ejemplo, una representación de un gobernante sumerio, una de las estatuitas sumerias más conocidas, que es Gudea de Lagash, que era un Ensi, un gobernante de esta ciudad sumeria en torno al año 2100. Estos gobernantes, como les he dicho, estos nuevos reyes seculares que ya van perdiendo su función de sacerdotes, comienzan también por primera vez a extender sus dominios más allá de su ciudad. Observamos, por ejemplo, que en este momento las ciudades comienzan a dotarse de murallas. Observamos los primeros niveles de incendio y de destrucción que revelan que está empezando a haber guerras entre las ciudades sumerias por controlarse unas a otras. Empezamos a encontrar los primeros reyes que se apoderan de varias ciudades. Aquí tenemos al Lugal,
al rey guerrero Quisalsi de Uruk, este caballero que ven ustedes aquí, que fue señor de Uruk, de Ur y de Kish, que extendió sus dominios a lo largo de 3 ciudades sumerias. Aquí tenemos la estela de los buitres, uno de los restos sumerios más interesantes que se encuentra en el Museo del Louvre y que, aunque desgraciadamente está tremendamente fragmentado, relata una sangrienta, debió de ser muy sangrienta victoria de la ciudad sumeria de Lagash sobre la ciudad sumeria de Umma. ¿Por qué les digo que la victoria fue muy sangrienta? ¿Y por qué a esta estela le llamamos la estela de los buitres? Bueno, pues por esta parte que ven ustedes aquí, que es esta parte superior derecha de la parte posterior de la estela. Esto que ven ustedes aquí son buitres, y yo no sé si se ve bien, pero lo que llevan los buitres en el pico, esta es la que mejor se ve, esta también, son cabezas humanas. El rey de Lagash ha obtenido una gran victoria sobre el rey de Umma, ha ordenado decapitar a sus enemigos derrotados y los buitres que han recorrido volando el campo de batalla se llevan en el pico las cabezas de los enemigos decapitados. En esta otra parte de la estela de los buitres vemos a un comandante o un rey sumerio al frente de su ejército y, si se fijan, lo que está a los pies de los soldados son un montón de cadáveres tendidos en el suelo sobre los que los soldados van marchando. Esta nueva violencia, estos nuevos enfrentamientos son inéditos, son propios de esta época de las dinastías reales y nos revelan que los sumerios ya disfrutan de las suficientes herramientas como para empezar a construir los primeros intentos de un Estado unificado en el sur de Mesopotamia. De hecho, el primero que lo construyó es un rey de Umma llamado Lugal-Zageshi, que está directamente relacionado con la estela de los buitres. Si se acuerdan, aunque seamos sinceros, lo más probable es que no, la estela de los buitres contaba una victoria de la ciudad de Lagash sobre la ciudad de Umma. Pues bien, después de la victoria, subió al trono en Umma, la ciudad derrotada, el Lugal-Zageshi, ¿de acuerdo? El rey Zageshi. Y este Lugal-Zageshi se cobró venganza, ¿de acuerdo? Se volvió contra la ciudad que había derrotado a la ciudad de Umma, a su ciudad, se revolvió contra Lagash, derrotó a los de Lagash, los conquistó y construyó un auténtico imperio que incorporaba prácticamente a todas las ciudades sumerias. Aquí tienen la ciudad de Lagash, aquí tienen la ciudad de Umma, y que es el primer intento y la primera consecución de un Estado unificado sobre todas las ciudades sumerias y en el sur de Mesopotamia. Estaba disfrutando Lugal-Zageshi de su victoria, del primer Estado que unificaba varias ciudades-estado en Mesopotamia, de la primera vez en la que veíamos surgir esta organización política, por llamarlo de alguna manera, supranacional, cuando ocurrió lo siguiente. Nos dice la historia, que él mismo mandó redactar, que cierto día en Akkad, en este territorio semita, al norte de la zona donde vivían los sumerios, allí en Akkad, nació un niño que se llamaba Sargón. Pero este niño había nacido en unas circunstancias un poco complicadas. Su madre era una sacerdotisa que en teoría debía ser virgen. Como las sacerdotisas que debían ser vírgenes no podían tener hijos, la madre de Sargón, según nació el niño,
lo arrojó a un río. Sin embargo, un barquero que pasaba por allí encontró al bebé, lo recogió y lo crió como propio. Tiempo después, este bebé se convirtió en un adolescente llamado Sargón y tuvo un sueño. Se le apareció la diosa Inanna, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor en el mundo sumerio, y le dijo a Sargón que aunque era el hijo de un barquero recogido en el río, estaba destinado a la grandeza. Y efectivamente, Sargón se convirtió en el copero, en el hombre que llevaba, llenaba y atendía a la copa, uno de los altos funcionarios de la corte, de Urzababa, que era el rey de Kish, una de las grandes ciudades sumerias, ¿de acuerdo? Como ven, la que está más cerquita de Akkad, la patria de Sargón, que recuerden, era un semita, no era sumerio. Sargón se convierte en el copero de este Urzababa, de este rey de Kish, prospera en la corte porque es un joven de tremendas cualidades, pero una noche se le vuelve a aparecer la diosa Inanna. Y la diosa Inanna le muestra una imagen en la que Sargón ve a su señor, Urzababa, ahogándose en sangre. Después de tener este perturbador sueño, Sargón, que era un sirviente leal, va a hablar con su rey, con el soberano de Kish, con el sumerio Urzababa, y le cuenta lo que ha soñado. Urzababa inmediatamente interpreta en este sueño que algo raro ocurre con Sargón y que tal vez este Sargón esté planeando asesinarle o dar un golpe contra él. Así que Urzababa decide coger a Sargón, le da una tablilla de arcilla, un mensaje que Sargón lo puede leer, ¿de acuerdo? Que Sargón no puede ver porque va sellada, y le envía a Umma, la ciudad donde está Lugalzageshi, el gran rey de todos estos territorios. Sargón, obediente a su señor, Urzababa, eso es al menos lo que nos cuenta el relato que, como les digo, él mismo mandó redactar, se dirige a Umma, llega a la presencia de Lugalzageshi, le entrega a Lugalzageshi la tablilla que le había dado el rey de Kish, Urzababa, y cuando Lugalzageshi lee la tablilla, descubre que en el mensaje pone que Lugalzageshi inmediatamente debe dar muerte a Sargón. Y no se lo van a creer. Pero ese relato solo lo conservamos por una fuente y la fuente se rompe justo ahí. Y no sabemos cómo sigue. Por fortuna, Sargón de Akkad es un personaje sumamente conocido del que tenemos otro montón de testimonios. Y este otro montón de testimonios nos cuenta cómo Sargón de Akkad consiguió hacerse con el trono de Lugalzageshi, que perdió su gobierno y su trono justo después de haber fundado el primer imperio sumerio. Que Sargón de Akkad derrotó a Lugalzageshi, derrotó a Urzababa, se apoderó de Umma, se apoderó de Kish, se apoderó de Lagash, se apoderó de Ur, se apoderó de Uruk y construyó un tremendo imperio que incluía no solo las ciudades sumerias, sino también las ciudades acadias, las ciudades semitas, y que es el imperio de Sargón de Akkad, aquel que ha caminado sobre las 4 partes de la tierra. Este imperio de Sargón de Akkad se construye, como ven en la diapositiva, en algún momento entre el siglo XXIV y el siglo XXIII a.C. Sargón se apodó a sí mismo Dur-Sarruquín, el rey legítimo de estos territorios, y a partir de ese momento, a partir del instante en que Sargón de Akkad los conquistó y el centro de poder salió de Sumeria y se fue a Acadia,
se fue a la cuenca media de Mesopotamia, pues los sumerios comenzaron a entrar en la irrelevancia. El liderazgo político, el poder, la dominación militar estaba abandonando ya la cuenca baja del Tigris y el Éufrates y estaba remontando los ríos dirección al territorio acadio y, por último, al territorio asirio. Pero de los acadios, de los asirios, de los últimos grandes reyes sumerios, los reyes de Ur, de los babilonios y de todas estas gentes, pues ya hablaremos en las próximas sesiones, porque esta primera presentación sobre el mundo sumerio, de momento, termina aquí. Muchas gracias a todos. Sí, por increíble o sorprendente que pueda parecer, a partir del cuarto milenio antes de Cristo hay una intensa actividad comercial. Y de hecho una de las principales labores de los reyes sacerdotes y luego de los reyes, cuando se laicizan, es promover el comercio internacional, que es un asunto de los gobernantes, no es un asunto de la iniciativa privada. Sabemos que de las ciudades sumerias partían como mínimo dos grandes rutas, una que recorría el Golfo Pérsico y que recorría la península arábiga y luego llegaba al Mar Rojo y conectaba con los puertos egipcios, y había también otra ruta de comunicación antiquísima y muy empleada que remontaba a Mesopotamia, pasaba por las ciudades de Mari y de Ebla, que son dos de las ciudades también más antiguas del mundo y dos yacimientos espectaculares, bajaba por Siria-Palestina, por el Camino del Rey, y naturalmente pasaba pues, por la zona de Jericó hasta desembocar también en el Valle del Nilo. Junto a esas dos rutas principales, sabemos que también había conexiones entre el Valle de Mesopotamia y el Valle del Indo, que probablemente o bien empleaban rutas marítimas a través del Estrecho de Ormuz y del Océano Índico, o bien recorrían la gran ruta del Jorasán, que atravesaba el norte de Irán, cruzaban los Zagros a la altura de Ecbatana, la capital de los medos, y luego ya desembocaban, Ecbatana está por aquí, pues desembocaban en la zona de Babilonia, en la zona de Acadia, y ahí conectaban con los mesopotámicos. Pero incluso en estos tiempos tan primitivos, por decirlo de alguna manera, ya había un fluido comercio internacional y ya había un intercambio de mercancías importante a gran escala entre estos puntos tan alejados. Pues el ejemplo de la Biblia está muy bien traído. No lo podemos decir con certeza si la Torre de Babel a la que se refiere la Biblia es el gran zigurat de Marduk en Babilonia, que se llamaba Etemenanki, y que fue construido ya en una época más tardía, ya en el contexto de la civilización babilónica. Mira, aquí tenemos los zigurats. Pero tiene todo el sentido que el relato bíblico se refiera a un zigurat, incluso al zigurat Etemenanki, que debía de ser el zigurat en honor de Marduk, el dios protector de Babilonia, que debía de ser una de las construcciones una de las construcciones más espectaculares y que debía verse en mucho territorio a la redonda en un lugar tan llano como Mesopotamia. Porque la Torre de Babel dice que, o el relato bíblico dice que los babilonios quieren hacer una torre que llegue hasta el cielo, que llegue hasta la morada de los dioses. Y lo cierto es que ese es precisamente el propósito de los zigurats. No pretenden llegar hasta el cielo, pero sí que, considerando que los dioses visitan a los hombres, pues quieren colocar un lugar lo más cercano posible al cielo para que los dioses pues tengan un lugar cercano donde descansar, que sería esta capilla ubicada en lo alto del zigurat. Y de hecho, Etemenanki, que es el nombre que tiene el gran zigurat en honor de Marduk de Babilonia, que podría haber inspirado la Torre de Babel, podría traducirse algo así como el lugar que conecta la tierra con el cielo, precisamente buscando esta finalidad. Así que desde luego sí que parece que algo tiene que ver.
Sí, la verdad es que no me atrevería porque tenemos, pues eso, las ciudades, tenemos en Turquía, Cataluyuk, tenemos las civilizaciones o las ciudades del Valle del Indo, tenemos estructuras urbanas muy antiguas también en el propio Valle del Nilo, las ciudades sumerias pueden remontarse al quinto milenio antes de Cristo, Jericó, pues también durante mucho tiempo se ha dicho si es la ciudad más antigua de la Tierra, en tanto que fue construida en época neolítica, antes de la edad de los metales. La verdad es que yo no me atrevería a colgarle la medalla de momento a nadie. Pues en primer lugar hay que tener en cuenta que los sumerios fueron, de momento que creamos, los primeros en dotarse de una herramienta tan extraordinariamente poderosa como es la escritura, que inicialmente sabemos que se empleó con propósitos administrativos y de gobierno y que les daba una ventaja tremenda sobre los demás. Pero aparte de eso, la abundancia de agua dulce y la posibilidad de crear gigantescos regadíos permitía tener mucha más tierra cultivada y, en consecuencia, alimentar a más población y, por tanto, permitir núcleos urbanos mucho más grandes. En cambio, en la zona de Siria-Palestina, la orografía, el régimen irregular de la mayor parte de los ríos, pues el Jordán ya sabemos lo que es un riachuelo, el Orontes es el otro gran río de la zona, eso no permite grandes aglomeraciones urbanas. De hecho, en este momento en Siria-Palestina, pues sí que hay mucho desarrollo cultural porque es una zona de conexión, pero los núcleos de población, que no me atrevo casi, aparte de Jericó y alguno más, a llevar las ciudades, son muy pequeñitos y muy dispersos porque el terreno no puede soportar grandes aglomeraciones como sí que lo puede hacer Mesopotamia. Bien, sabemos que en la cúspide estaban estos reyes, que al principio eran reyes sacerdotes y luego reyes y una casta sacerdotal. Sabemos que las reinas también tenían un cierto protagonismo, las reinas también eran muchas veces sumas sacerdotisas de grandes divinidades de las ciudades sumerias y parece que tenían una cierta presencia importante en el gobierno de la ciudad, o al menos en su vida pública y religiosa. Después tenemos a los aristócratas que rodean al rey, como el copero Sargón de Urzababa, que son sus hombres de confianza y en los que deposita los principales cargos de la administración. A continuación tenemos a pues lo que llamaríamos los hombres libres, que tienen excepcionalmente una cierta presencia en el gobierno, porque en momentos críticos los gobernantes podían convocar una asamblea de hombres libres de la ciudad para plantearles o consultarles algunas cuestiones, así que también existe muy precaria, pero una cierta asamblea ciudadana. Y por último, pues ya tendríamos a los esclavos que ocuparían el escalafón más bajo. Yo creo que así someramente es lo que puedo decir. No sabría decir exactamente cuántos kilómetros, pero son cientos de kilómetros. El Tigris y el Éufrates, en realidad son dos ríos un poquito diferentes, porque el Tigris durante mucho tiempo corre en un valle muy encajonado y eso evita en gran medida las inundaciones, mientras que el Éufrates corre en un territorio completamente llano y hay zonas en las que el Éufrates está más alto que el territorio que le rodea y ahí es donde sí que se producen pues las inundaciones más devastadoras, aunque el Tigris también tiene algunas, aquí lo tenemos. Y este territorio, pues yo no me atrevería a decir, pero bueno, aquí tienen debajo Kuwait y es un espacio que es más grande que todo Kuwait. Y es un espacio que permitía que Ur o Uruk fueran ciudades prácticamente costeras y después de esa colmatación progresiva del territorio, pues hoy son ciudades que están a cientos de kilómetros del mar. Yo no me atrevería a decir 300 o 200, pero es un territorio muy extenso. En la península ibérica tenemos un ejemplo muy parecido. Casi el mar llegaba hasta Sevilla, en una zona que se llamaba Lacus Ligustinus, y el Guadalquivir ha ido colmatando todo eso y dando origen a lo que hoy es Doñana, por ejemplo. Bueno, pues esto es un proceso bastante similar.
se produce, ya por dar el último detalle, porque la capa arábiga, que es la que sostiene toda la península arábiga, lentamente se va metiendo debajo de los Zagros, que son las montañas que separan Mesopotamia de Persia, ¿de acuerdo? Y por este contacto es por el que parece que se produjo esa colmatación de ese territorio. Pues el asunto es que el sumerio, lo que hablarían estas gentes, después de la conquista de Sargón de Akkad, y que lentamente pues, los semitas acadios fueran extendiendo su dominio sobre los sumerios, pues el acadio comenzó a convertirse en la lengua dominante, el acadio que es el antepasado del babilonio. Y con el tiempo en todo este territorio pues lo que se hablaba era esta lengua semita, el babilonio. Y bueno, ya después de la conquista árabe, después de la conquista musulmana, a mediados del siglo VII después de Cristo, pues allí ya se habla árabe y vamos, y no sé si habrá quedado la topografía, por ejemplo, los nombres de los hidrónimos, el Tigris, el Éufrates, los nombres de las ciudades, está en discusión si son nombres sumerios o son nombres semitas que podrían existir de forma preexistente, pero eso el sumerio puede haber dejado alguna huella en la topografía o en la hidronimia del territorio, pero aparte de eso es una lengua... No, es una lengua completamente muerta. El euskera es un... Podríamos establecer un paralelismo con el sumerio en el sentido de que es una lengua no indoeuropea rodeada de lenguas indoeuropeas ahora, pero hace 2000 años el euskera no era una excepción, porque era una lengua no indoeuropea, al igual que las lenguas que hablaban los íberos, que también eran lenguas no indoeuropeas, con las que el euskera parece que tenía algún tipo de parentesco. Así que, bueno, lo del euskera, pues hasta cierto punto es algo, entre comillas, normal. Lo que es muy raro es lo del sumerio, porque todas las lenguas que le rodean completamente por los cuatro costados no tienen ningún parentesco con él. Primero habría que ver dónde colocamos a Abraham cronológicamente, ¿no? Pero efectivamente, Numa Elis es el mito de la creación en el que se enmarca el mito del diluvio, y Atrahasis, el muy sabio, es el protagonista del diluvio, el equivalente al Noé para los sumerios. Este relato del diluvio a nosotros nos ha llegado a través de tablillas asirias que a su vez recogían relatos babilonios, que entendemos que a su vez recogían relatos sumerios. Y lo ubicamos, pues eso, en el tercer milenio antes de Cristo. Mientras que la historia de Abraham, pues podríamos ubicarla a finales del segundo milenio antes de Cristo, cuando empezamos a hablar de los hebreos en ese contexto. Entonces, en ese sentido, pues sí, este relato sería anterior. Aunque las fuentes que tenemos, insisto, son del primer milenio antes de Cristo, las fuentes que tenemos del Enuma Elis, del mito de la creación.